Después de estas alabanzas tan hermosas que hemos cantado, sigue lo mejor de esta tarde. Lo invito a que vayamos a Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Me comunican con un amén cuando lo tengan para poder leerlos todos juntos. Amén. Dice así, el 19, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, vuelve, ¿qué te he hecho yo? El 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación, Padre, que has puesto tú en mi corazón, Padre. Te pido que sea de bendición, así como ha sido para mí en la vida de mis hermanos. Habla a través de tu siervo, Padre. Te doy gracias este día en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la predicación de esta tarde es, como dice el tema, el llamamiento de Eliseo, pero también es un llamamiento que Dios hace a nuestras vidas y hay un llamamiento que debe acudir todo cristiano. Y como modo de introducción, hermanos, Elías, este poderoso profeta, había caído en una profunda depresión desde su triunfo sobre los sacerdotes Baales en el monte Carmelo. Jezabel, la mujer del rey impío Acab, le había enviado una amenaza de muerte, y el profeta, que hacía pocos días había tenido el valor de ponerse solo del lado de Dios y contra todos, poco después huyó al desierto ante las amenazas de esta mujer, deseando la muerte ahí, pero Dios tenía una importante tarea para su profeta humillado y sin ganas de vivir. Después de que Dios le hubiese dado a Elías sobre el monte Horeb una profunda muestra de su gracia y verdad, le envió otra vez de vuelta con la misión de ungir a Eliseo, el hijo de Safat, como profeta y al mismo tiempo como su sucesor. Y esto lo podemos ver en 1 Reyes 19, 15 y 16. Y dice, entonces el Señor le dijo, regresa por donde viniste, al desierto de Damasco, y ve, consagra a Hazael como rey de Siria, a Jehúa, nieto de Nimsi, como rey de Israel, a Eliseo, es el principal de nuestra predicación, hijo de Safat, del pueblo de Abel-Mehola, conságralo como profeta en lugar tuyo. Pareciera como si Elías conociera a Eliseo, al joven hijo y granjero. Posiblemente era uno de los hijos de los profetas, no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que era una de las 7,000 en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Es conmovedor observar el sabio cuidado de Dios en este suceso. En la última etapa de su vida, Elías, este luchador solitario, recibe un compañero y joven amigo, ayudador y siervo. Y esto lo podemos ver en 2 de Reyes, cuando el rey Josafat entra en guerra con Moab. Josafat quería consultar con un profeta de Dios. En 2 de Reyes 3:11 dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Dicho de otro modo, Eliseo fue para el anciano profeta de mucha ayuda y aliento. Eliseo pasó 10 años con Elías como aprendiz, luego 56 años trabajando en su propio ministerio, el cual fue un periodo de servicio mayor que el de cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento. Eliseo fue un profeta cuya fe y obediencia y compasión y coraje fueron inexplicables, ya fuera haciendo flotar la cabeza de un hacha, quemando su arado en obediencia al llamamiento de Elías,
resucitando un hombre muerto después de haber muerto él mismo. Eliseo sin duda es una de las personas más memorables del Antiguo Testamento, hermanos. Ahora, ¿qué aprendemos de la vida de Eliseo? Como punto número 1, hermanos, yo les traje, Dios siempre llama a personas trabajadoras y Eliseo era una de ellas. En el 19 dice, partiendo él de ahí, halló Eliseo, hijo de Josafat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora, los hombres y mujeres que Dios llamó a su servicio no eran holgazanes, ni los que encontramos en la Biblia, ni las personas más conocidas de la historia de la iglesia. Todo lo contrario, eran personas activas, diligentes, casi siempre fueron llamadas cuando estaban trabajando. Pensemos en Moisés. Dios lo llamó por medio de una zarza ardiente cuando él apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. En Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Era un arduo trabajo buscar pasto, hermanos, en aquel desierto árido. Él tenía que caminar mucho para encontrar comida para sus ovejas. Dios nunca va a llamar a holgazanes a su obra. Dios está buscando personas que estén dispuestas a dejar el confort donde están, hermanos. Tenemos otro ejemplo. Dios también llamó a Gedeón mientras él estaba trabajando. Él limpiaba el trigo en el lagar por medio de que lo robaran los madianitas. En Jueces 6:11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dios está buscando personas valientes, esforzadas, que no tengan miedo de llevar el evangelio, hermanos. ¿Se acuerda cuando el pastor predicó la importancia de las misiones? Él decía que muchos de los misioneros incluso perdieron su vida en otros países. Y él decía que no fue porque los mataron. Ellos murieron de enfermedades, hermanos, que tal vez no hubieran contraído en este país. Ellos entendieron el llamado, al igual que el profeta Eliseo. Dios está llamando obreros a su obra, hermanos. En Mateo 9, 37 y 38, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, hermano, ¿quiere ser del que el Señor envía a su mies? Escuche su voz y su llamado, hermano. Y no haga como dicen allá afuera, no haga como que la Virgen le habla. Entonces Eliseo trabajaba con diligencia, evidentemente había aprendido a trabajar y consciente de su responsabilidad delante de sí, 11 yuntas de bueyes, llevada cada una por un siervo, y él como último observando responsable de cómo se hacía el trabajo. Salomón meditaba mucho sobre la diligencia. ¿Se acuerdan cuando el pastor predicó acerca de la pereza? En Proverbios 12:27 dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero la diligencia es un tesoro para el hombre. Las comparaciones de Salomón con la hormiga nos es familiar desde niños, y las muchas biografías de la Biblia nos muestran que Dios comienza la preparación para el ministerio en el trabajo diario. Y a menudo también en circunstancias difíciles, allí es donde se forma el carácter que Dios quiere. Yo no sé si Dios está trabajando en su carácter, hermano. Yo no sé qué cosas Dios ha hecho para que usted cambie su carácter, pero sí conozco las cosas que Dios hizo para moldear mi propio carácter. Por muchos años, hermanos, estuve jugando al ser cristiano. Venía, escuchaba predicaciones, me entraban por un oído y me salían por el otro. Y como consecuencia no pasaba nada en mi vida. Por años estuve así. También fue muy inconstante en la asistencia a la iglesia. Un día de la nada, hermanos, Dios empezó su obra en mi vida, empezaron a pasar malas circunstancias, Dios había traído enfermedades a mi persona. Un día el doctor me diagnosticó con muchas enfermedades.
Me dijo, tienes diabetes, tienes presión alta y todo lo que tiene un hombre mayor, hermanos, no se asuste. Además me dijo, tienes hígado graso, que es la enfermedad más, que se puede decir, más grave que tengo. Pero esta es la manera que Dios usó para moldear mi carácter, hermanos. El carácter que Él necesita para su obra. En Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a moldear nuestro carácter a través de la fe, la obediencia, la disciplina, las pruebas. El objetivo, hermanos, es que las personas lleguen a ser como Él. En Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el versículo 19:1 dice que Elías solo pasó y puso el manto o la capa en Eliseo. Elías no se para ni le explica por qué, ni siquiera le dice que Dios lo ha escogido como sucesor y profeta. Él solo pasa y le pone el manto a él. Bueno, en la Reina Valera dice manto, pero en otras traducciones la nombra como capa, túnica o vestido, que viene siendo lo mismo. Esta capa era pesada, larga y era un símbolo de autoridad en el Antiguo Testamento. Para un profeta de Israel era símbolo de poder de Dios que descendía sobre el mismo profeta. Cuando Elías se encontró por primera vez con Eliseo, él echó su manto o su capa sobre él. Me pregunto, ¿cómo fue sentir el peso de la unción del Espíritu Santo en los hombros de Eliseo? También el manto representa autoridad, estatus. En la Biblia el manto simboliza la transferencia de poder profético, el favor real, la santidad y la justicia de Dios. Ahora, Jesús usó el manto para sanar personas, hacer milagros. Si se acuerdan, en Marcos habla de una mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años. Ella decía que con tan solo tocar el manto o la capa de Jesús, ella quedaría sana y salva. En Marcos 5, 25 y 29, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora la mujer fue sana del flujo de sangre de inmediato, pero lo más importante, hermanos, que también esta mujer fue salva. Mire lo que dijo Jesús cuando sintió que salió poder de su cuerpo por medio de su vestido. En Marcos 5, 30 y 34, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién tocó mi vestido? Los discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora la capa también servía a los profetas de protección. Ellos hacían viajes muy largos, hermanos. Elías viajó 40 días en el desierto para encontrarse con Eliseo. De seguro él usó la capa para acostarse, para taparse del frío. En el día la usaba para protegerse del inmenso calor que hacía en aquel desierto. Ahora en la ley mosaica establece que si alguien da su capa como garantía de un préstamo, el prestamista no debe de quedarse durante la noche, pues podría ser su única protección contra el frío. En Éxodo 22, 26 y 27 dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puerta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá cuando él clamare? Cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Así de importante era la capa o el manto para los profetas de la antigüedad, hermanos, o del Antiguo Testamento.
Además, el símbolo del manto puede aplicarse a la vida de todos los creyentes. Así como el manto de Elías fue pasado a Eliseo, los cristianos somos llamados a pasar nuestra fe. Y esto lo podemos encontrar en Mateo, que es la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hermanos, el primer punto, Dios llama a personas trabajadoras a su obra, y Eliseo era un hombre trabajador. Como segundo punto, hermanos, debemos de ser capaces de tomar decisiones, y Eliseo lo hizo. Ahí en sus Biblias, en el 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. La pasividad, el no comprometerse, la pereza para tomar decisiones son algo característico en nuestra sociedad actualmente, especialmente en la generación más joven. Este problema también lo describe Salomón en sus tiempos. En Proverbios 26, 14 dice: la puerta gira en sus bisagras y el perezoso gira en la cama. Es como si viéramos a un hombre bostezando que se echa de un lado para otro en su cama, inventándose 1000 razones para no pararse. A mí me parece que la pereza y la falta de capacidad para decidirse son parientes cercanos. Andrew Gray dijo: cuando somos más perezosos, más ocupado está el diablo. La pereza es la causa de pecado y la ociosidad, la fructífera madre de la impiedad. Un verdadero cristiano debe estar totalmente, hermanos, en contra de la pereza. En Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu y sirviendo al Señor. Ahora, cuando Dios le da la orden a Elías de ir en busca de Eliseo, su sucesor, Elías no preguntó nada. Él simplemente acató la orden de Dios. En nuestra historia vemos cómo Elías se acerca a Eliseo de repente, inesperadamente, echando sobre él su manto o su capa y siguiendo de frente. Eliseo comprendió de inmediato el profundo significado y símbolo de este acto y reaccionó. Inmediatamente abandonó los bueyes, el arado, y lo siguió y le dijo: te pido que me permita despedirme de mis padres. No vemos ningún titubeo, ni siquiera tiempo para pensarlo. Eliseo reaccionó de inmediato. Él no quería perderse la oportunidad y decidió tomar la decisión más importante de su vida. Ahora Elías deja ir a Eliseo para que se despida de sus padres. Elías sabía que ellos no lo iban a hacer cambiar de parecer. Pareciera que él conocía el corazón de Eliseo. ¿Se acuerdan? En el ministerio de Jesús hubo algunos que le quisieron seguir, pero Jesús, a diferencia de Elías, él no los dejó despedirse. Esto fue porque Jesús conocía los corazones de estos hombres. Miren lo que Jesús les dice a estos hombres. En Lucas 9, 57 al 61 dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja primero que vaya en tierra a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. A todos estos que Jesús llamó y no fueron, tal vez habían dicho estas cosas solo por la emoción de conocerlo. Tal vez ellos lo vieron predicar. Tal vez estos hombres lo vieron hacer milagros. Ahora, ellos realmente no querían seguir a Jesús. Él conocía los corazones de este hombre. Estos hombres no estaban dispuestos a sufrir, hermanos, por el evangelio.
De igual muchos de nosotros nos dejamos llevar por la emoción, tal vez por una buena predicación, tal vez cuando cantamos, especialmente cuando estamos en tiempo de campamento, hermanos. Hacemos promesas que ni siquiera tenemos las mínimas ganas de cumplir. Hacemos votos a la ligera. En Eclesiastés 5, del 4 al 6, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Tres cosas que podemos ver en Eliseo. Eliseo mostró interés espiritual. ¿Usted muestra interés espiritual? 2, conocía el significado del manto. ¿Usted conoce el significado de los versículos cuando los lee? ¿Investiga? ¿Estudia? Número 3, parece ser que estaba preparado y dispuesto a ser usado por Dios. ¿Usted viene a la iglesia para ser usado por Dios? ¿Está dispuesto a hacerlo cuando el pastor le ponga alguna tarea? Eliseo sabía lo que costaba obedecer al llamado de Dios. Él estaba dispuesto a renunciar a una vida acomodada y asegurada, donde no le faltaba nada. Además, él era el que daba las órdenes. Cuando dejó sus bueyes para seguir a Elías, había tomado la decisión correcta. Ese momento era tan decisivo para su vida. Una y otra vez vemos cristianos que se preguntan cómo reconocer la dirección de Dios al tener en su corazón el deseo de servir. Sea fiel y diligente en el lugar donde te encuentras. Prepárate para futuras tareas, estudia, practica y debes de tener una vida de oración. No te adelantes para llevar a cabo un ministerio especial en la obra del Señor, pero estate pilas para cuando Él te llame. Y sobre todas las cosas, no importa para lo que el Señor lo llame, hermano, sea obediente. En 1 Juan 2, 3 al 6, en la traducción Dios habla hoy, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Elías obedeció a Dios al ir a buscar a Eliseo y caminar esos 40 días en el desierto. Eliseo obedeció al llamado de Elías. ¿Qué es lo que estamos esperando, hermanos, para obedecer el llamado de Dios? Haga suya esta promesa que Dios tiene para los que le obedecen. Bueno, hermanos, ya vimos que Dios llama a personas trabajadoras a su obra. Debemos de ser capaces de tomar decisiones como las que tomó Eliseo. Y como punto número 3, hermano, Eliseo honró a sus padres al despedirse de ellos. En el 20 dice, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Cuando él pidió permiso a Elías para despedirse de sus padres, él no buscó una excusa para irse y no volver a Elías. Tampoco fue una excusa para no dejar a lo que él estaba acostumbrado. Eliseo era acaudalado. En aquel tiempo no cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes. Era como tener 12 tractores hoy en día. Ahora, ¿se acuerda de la historia del joven rico? A diferencia de Eliseo, este muchacho no quiso dejar su fortuna ni la comodidad de su vida. Hoy en día sí hay muchas personas prefieren sus fortunas antes que seguir a Jesús y sus mandamientos. ¿Se acuerdan de este joven rico que llegó ante Dios y le dijo que él había cumplido los 10 mandamientos? Y Jesús le dice, una cosa te falta. Miren lo que le dijo Jesús al joven rico en Mateo 10, 21, 22.
Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A diferencia de este muchacho, a Eliseo no le importó dejar la vida acomodada que tenía. Aparte, él tenía que servir a Elías. Ahora, para Eliseo era importante honrar a sus padres con una despedida cariñosa y marcada por el agradecimiento. No dice la Biblia que Eliseo haya pedido la bendición de sus padres, pero lo que sí podemos ver es que no pusieron obstáculos ante la ida de Eliseo. Además, le dejaron hacer una fiesta de despedida donde preparó comida para sus siervos y al pueblo antes de despedirse de ellos definitivamente. Imagínese aquella escena de despedida, imagínesela. ¿Se acuerda usted cuando se despidió de sus padres cuando se vino para el norte? ¿Se acuerda? Le aseguro que hubo lágrimas, abrazos y besos. Lo mismo pasó en la familia de Eliseo. Él se despedía para nunca regresar. Ahora los papás de Eliseo se despedían de su hijo y de aquel que también los iba a mantener en su vejez. No se aferraron a él, sino que lo dejaron ir con Elías. Eliseo, al despedirse de esa manera tan cariñosa de sus papás, él cumplía con el quinto mandamiento. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces esta promesa tiene una bendición especial. Es triste que nuestra sociedad apenas se aliente o se instruya a la juventud a honrar a sus padres. ¿Se acuerda que en la antigüedad, cuando el papá llegaba de trabajar, los hijos le daban la bienvenida con un beso en la mano? Ahora, en nuestros tiempos puede ser pasado de moda o anticuado. Pero mire, hermano, así es como se han quitado estándares de respeto a nuestros padres. Es por eso que tenemos en la sociedad a muchos jóvenes que no respetan a sus padres ni a ninguna autoridad. En Proverbios 30 del 11 al 14 dice, hay generaciones que maldicen a sus padres y a su madre no bendicen. Hay generaciones limpias en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están en alto. Hay generaciones cuyos dientes son espadas, sus muelas cuchillos para devorar a los padres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado cómo educamos a nuestros hijos. Hay un dicho popular que a lo mejor se oye medio feo, pero va con los proverbios que acabamos de leer. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero vemos que Eliseo se portó de manera ejemplar al ir y despedirse de sus padres y honrarlos de la manera que todo padre se merece, hermanos. Como cuarto y último punto, hermanos, Eliseo se deshace de cosas que lo pudieran hacer volver. Y eso lo podemos ver en el 20. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hasta este momento arar era una de las tareas que Eliseo cumplía con fidelidad, pero después del llamamiento a seguir a Elías, su antigua profesión podía convertirse en un impedimento. En esta situación, Eliseo mostró una radicalidad ejemplar, puso punto final a su pasado y al matar a sus bueyes, quiso que su antigua profesión no le impidiera obedecer el llamado de Dios. Él se deshizo de todo lo que podía conectar su antigua vida y se encomendó al hombre de Dios Elías, que había echado su manto sobre él, mostrándole con este gesto que, aparte de llamarle profeta, se encargaría del cuidado del viejo y anciano Elías. Una vez Eliseo alejándose de todo y empezar a servir a Elías, él tenía que olvidarse de todo lo que había dejado atrás. En Lucas 9:62, Jesús les dijo,
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Será que hay cosas que extraña de su pasado? ¿O hay cosas como que le siguen llamando la atención? Es hora de que las queme, hermano. Eliseo decidió deshacerse de todo lo que podía traerlo a su vida pasada. Él se estaba asegurando de no tener nada que lo hiciera regresar. Él no podía decir, todavía tengo mis bueyes y mi arado. O que dijera, bueno, Elías ya me fastidió. Mejor me regreso y sigo de agricultor, es más fácil. Es lo que sé hacer. Ahora en la Biblia tiene muchos ejemplos, hermanos, muy duros para los que quieren regresar a su vida pasada, para los que extrañan algo de ella. ¿Se acuerda de la mujer de Lot? ¿Por qué volvió su vista atrás? ¿Pudo ser por curiosidad? ¿Por falta de fe? ¿O tal vez porque añoraba algo que estaba dejando en aquella ciudad? Mire lo que dice Lucas de la venida del reino de Dios, en Lucas 17:31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que está en el campo, asimismo no vuelva. Sea cual sea la razón de esta mujer, pagó con su vida por desobedecer el mandato de Dios. Esta es una buena advertencia por si queremos regresar a nuestra antigua vida de vivir. Ahora Eliseo hizo un fuego con el arado, asó la carne de los animales sobre él y dio de comer a su gente. En el futuro esto sería una marca del carácter de este hombre que no acumuló provisiones para sí, sino que dio a otro lo que Dios le había dado y para que no sirvieran como señal de regreso. Cuando queremos regresar, hermanos, a nuestra vida pasada, acuérdense de la mujer de Lot. Entonces, hasta este momento, Eliseo había estado acostumbrado a dar órdenes, sabiendo que sus siervos obedecían. Ahora, en la escuela superior de Dios, él tenía que aprender a someterse. Seguramente no le fue nada fácil para uno que se había criado en un hogar adinerado y que era responsable de la agricultura y era el que mandaba y el que daba órdenes. Ahora se le volteaban las cosas, él sería el siervo. Estoy seguro que lo hizo con toda obediencia que lo caracterizaba cuando obedeció al llamado de Elías. En 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y por su evidente servicio Elías realizó el doble de milagros que Elías, según la narrativa de Reyes. Esto se debe a que Dios le dio a Eliseo una doble porción del espíritu de Elías. No sabemos en qué consistieron sus humildes servicios. Después de esto, Eliseo era conocido como uno de los que vertía el agua en las manos de Elías. Desde el punto de vista humano es algo que no exige muchos dones ni esmero o algo que prometa mucha honra, pero así es como Dios forma a sus siervos. Alguien dijo: aquel que hace lo pequeño como si fuera algo grande, también hará lo grande como si fuera algo pequeño. Fidelidad en lo pequeño es una de las lecciones más importantes que Eliseo aprendió al vivir en comunión con Elías. En la Biblia el aprendizaje espiritual ocurrió siempre compartiendo la vida con otras personas, donde un siervo de Dios maduro y con experiencia instruía y formaba a uno o a varios hombres. ¿Se le hace parecido? Es exactamente lo que el pastor hace con los líderes de esta iglesia. Pensemos, por ejemplo, en Moisés y Josué, en Jesús y los discípulos, Pablo y sus compañeros, Pedro y Marcos, y puedo seguir mencionando muchos y muchos más, hermanos. Bueno, hermanos, ya para terminar, como conclusión, debemos ser personas que Dios usa para cambiar e inspirar la vida de otros. Debemos de ser ejemplo, hermanos, para los más jóvenes. ¿Ya tiene usted a quién va a dejar su capa? ¿Ya tiene la mira al joven? ¿Se ha dado cuenta que los jóvenes lo miran a uno?
Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación, Padre. Te doy gracias, Padre, porque habló a mi vida, Padre Santo. Y espero que haya hablado a la vida de mis hermanos. Te damos gracias por esta predicación, Padre Santo. Permítenos seguirte sirviendo, Padre, como hasta ahora, Padre. Y que no pensemos en nuestra vida pasada, Padre, ni las cosas que hicimos pasadas, Padre Santo. Ya sabemos que el diablo es el que se las recuerda a uno, Padre. Te damos gracias por esta predicación y te doy gracias por mis hermanos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.